8:00 a.m. con 4 minutos. Comenzamos cara a cara. Estamos en martes 29 de noviembre y como todos los martes saludamos al doctor Jorge Rocha, que ya está con nosotros aquí en cabina. Jorge, ¿cómo estás? Enrique, buenos días a las personas que nos escuchan. ¿Sigues en estado de conmoción después de la muerte de Fidel Castro? Hay mucha gente que no se lo cree todavía, ¿eh? Sí, yo leo en redes sociales que... Había muchos amigos que decían, yo tengo que ir a Cuba antes de que se muera Fidel. Pues ya se fue el tren. Ya se fue. Fíjate que, era obvio que se iba a suscitar un gran debate. De hecho, desde hace ya... como cíclicamente la figura de Fidel Castro generaba estas dos posiciones de amor y odio. Por supuesto que sabemos pues que efectivamente en Cuba el asunto de los derechos civiles, la democracia, pues ese era un asunto que era una agenda pendiente, que efectivamente se empezó a abrir en los últimos años, sí, sobre todo a partir de la llegada de Raúl Castro al poder, que bueno, todos sabemos que estaba a la sombra de Fidel, pero aún así sí empezó, digamos, a cambiar esta política, y ahí la parte que me parece nodal pues fue este avance en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que bueno, ahora Donald Trump ya volvió a poner en entredicho, pero creo que efectivamente esta parte se empezaba a abrir, no quizá como muchos hubieran querido, pero efectivamente sí hay que decirlo, o sea, en esta parte de derechos, sobre todo civiles y políticos, es donde hay una deuda, porque si hablamos de otro tipo de derechos, por ejemplo, este asunto de que las mujeres pudieran abortar o cosas así, pues en Cuba eso está, perfectamente trabajado. O sea, hay otras libertades. Y el acceso universal a la educación. Exactamente. Y a la atención sanitaria. ¿No? Los derechos sociales son acceso universal y de alta calidad, es decir, no es como, por ejemplo, aquí en México, que mucha gente tiene acceso a ciertos servicios de salud, pero que son de muy baja calidad. O sea, estamos hablando de que el sistema de salud y el sistema de educación en Cuba está reconocido. Y otra de las... Recuerdo, perdón, Jorge, un anuncio, más bien como una propaganda del régimen en La Habana, cuando me tocó estar por allá, que decía, hoy en el mundo hay 225 millones de niños que duermen en la calle y ninguno es cubano. Digamos, esa es la parte del Estado social cubano que es reconocido, con todos los problemas de los estados latinoamericanos, que son estados pobres, con dificultades económicas, pero que de alguna forma esos dos elementos, si bien se han venido erosionando en el tiempo, después del periodo especial, la caída de la Unión Soviética, es cierto que Cuba, yo creo que con Uruguay y tal vez Argentina, tienen las redes de bienestar más importantes de la región, eso es innegable, ¿no? Sin duda alguna, y fíjate que otra cosa también importante de parte del gobierno cubano es que desde el Estado se estuvo impulsando mucho el tema del deporte y las artes, como una estrategia del Estado para favorecer el desarrollo del país, ¿no? Y bueno, construir ahora identidad, ¿no? Sí. No, bueno, ahora tenemos aquí, parte del triunfo en Jalisco, por ejemplo, que tenemos deportivamente, son entrenadores cubanos. Es que son entrenadores cubanos, solamente para decir un ejemplo que a nosotros nos benefició, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es la que se tiene que reconocer, es la que tendríamos que ver. Por supuesto que yo sí creo, hablando ya más para el futuro, que ahora sin Fidel el proceso de apertura cubana sea más alto, más grande. Más acelerado. Seguramente eso va a suceder. Yo espero que se empiece a instalar un sistema mucho más democrático de ahora en adelante, porque además tampoco Raúl Castro tiene demasiado tiempo. O sea, el proceso de transición a la democracia... Tiene 85 años, Raúl. Sí, exacto. Tiene que ser ya, ¿no? Y yo creo que la muerte de Fidel va a ser... Era el último dique en ese sentido, ¿no? Y creo que en ese sentido va a avanzar y vamos a tener una Cuba más abierta. Ahora el problema para Cuba es Trump, ¿no? Porque ya hay que decirlo y hay que señalarlo para los que son detractores de Fidel. O sea, buena parte de lo que explicamos de por qué Cuba llevó este derrotero en la historia es por el feroz, y hay que decirlo con esa palabra, el feroz bloqueo que hizo Estados Unidos a Cuba, que lo puso en una situación de, obviamente fue uno de los protagonistas de la Guerra Fría, y evidentemente buena parte de los problemas económicos que tiene Cuba pues están ligados a ese tremendo bloqueo que precisamente Obama empezó a destrabar, ¿no? Aunque no sé si el bloqueo, Jorge, puede justificar el sistema autoritario, por no decirle dictadura que se construyó en Cuba. Yo creo que,
fue un pretexto, sí, hay fue que un pretexto decirlo, en sí. su momento. Claro, pero también que es no lo cierto, justifica, ¿eh? y yo creo que es importante cuando analizamos la historia hacerlo con los ojos de aquellos momentos y no con los ojos del presente, porque ahorita la democracia nos parece un animal más reconocible. Pero incluso en los finales de los 50, Jorge, inicios de los 60, hablar de democracia en América Latina era rarísimo. Dictaduras militares por todo el cono sur. México estaba en el auge y en la cúspide de la dictadura perfecta. Es decir, digamos, no era fácil hablar de democracia y tampoco estaba tan arraigado en el etos, digamos, de los latinoamericanos. Hoy sí. ¿No? Tal vez el error histórico de Fidel Castro y de la revolución no haber podido poner en su momento, digamos, las estructuras necesarias para la democracia llegar en los 60, 70 con mucha fortaleza. De hecho, fíjate que yo creo que ahí el gran error de Castro y de la gente que lo acompañaba fue quizá en estos años cuando arriba, por supuesto que era justificable, digamos, ese proceso, pero digamos que hay toda una ola en los años 80 y 90 en América Latina, donde vienen todas a los arribos de las democracias latinoamericanas. Ahí era el momento clave donde el régimen cubano se tendría que haber abierto y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir con la ola democratizadora, y seguramente era muy probable que también el gobierno de la revolución tuviera buenos dividendos y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese fue el gran error que tuvieron, y obviamente no solamente acortar las libertades en términos de democracia, sino hablamos de libertad de expresión y otras cosas más. Pero bueno, la contraparte de lo cubano, pues es lo que ya dijiste, ¿no? De estos derechos sociales que son innegables. Que no sé por qué la dificultad para asumir las dos cosas por parte de los detractores y de los simpatizantes de Fidel Castro. Tú puedes decir perfectamente Cuba es un estado social, que la mayoría de su Producto Interno Bruto, pequeño o grande, lo gasta en bienestar para la población, en salud y educación. Creo que llega casi al 92%. El ejército se ha convertido ya más en un digamos, eje de articulación interna que realmente en un ejército hacia el exterior, ¿no? Que fue muy importante en su momento. Pero también decir que es una dictadura, es decir, creo que se pueden decir las dos cosas sin caer ni en culto a la personalidad de Fidel, ni en ser un crítico acérrimo y que no reconoce las partes positivas para la isla, ¿no? Y fíjate, y otra cosa quizá para nosotros los mexicanos en este momento es que Cuba le enseñó a toda América Latina que se puede vivir sin Estados Unidos, ¿eh? Sí. Aunque fíjate, la contraparte es que se tuvo que vivir con la Unión Soviética por décadas. Por décadas. Y se tuvo que vivir algunos años, particularmente desde 1997, con Venezuela, ¿no? Sobre todo con el apoyo venezolano. También en su momento México jugó un papel fundamental para proteger la revolución. Hay que recordar que después de la crisis de los misiles está la posibilidad, empujada por Estados Unidos, de que todos los países latinoamericanos rompan relaciones con Cuba, y lo hicieron. Y México fue el único que se mantuvo firme y dijo, nosotros no rompemos relaciones con el régimen de Castro. También como forma de protegerse a sí mismo. No, pero fíjate, lo que muestra Cuba es como que hay salidas. Sí, se puede construir autonomía, claro. Por ejemplo, que ahora estamos oyendo de, bueno, sin Estados Unidos no podemos vivir. No podemos vivir. Totalmente. Cuba demuestra que eso es posible, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una gran lección para toda América Latina, incluyendo para nosotros. Ahora, yo creo, fíjate, y con todo esto que está pasando, con este escenario con Trump en Estados Unidos, con la posible apertura de Cuba, con todo lo que está sucediendo, yo creo que estamos arribando a un escenario internacional donde probablemente las relaciones en América Latina, este sentimiento latinoamericano vuelva a resurgir como una posibilidad, pues, como para volver a construir puentes, hacer comercio, establecer vínculos de todo tipo, intelectuales, comerciales, repensar la región con otra lógica, porque además es donde están surgiendo todas estas nuevas, digamos, olas que tienen que ver con el buen vivir. Todas estas, digamos, estas nuevas democracias, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, yo creo que posiblemente estemos arribando a un momento latinoamericano de repensarnos, y yo creo que eso es bueno en general, ¿no? Por supuesto que yo creo que nadie está diciendo hay que aislarnos de Estados Unidos. No. Yo creo que es una barbaridad. No. Pero lo que sí hay que decir es, oigan, ahí tenemos más cancha, ¿no? Sí. No es la única, eso es lo importante. Oye, me parece, Jorge, que México estuvo muy ausente de todo este proceso desde que llega la enfermedad de Fidel en 2008, que cede el poder a Raúl. Pues desde ahí, tú lo sabes, los gobiernos del PAN nunca supieron relacionarse adecuadamente con Cuba. Yo diría
le podemos llamar la doctrina Castañeda, en su momento, ¿no? del canciller Jorge Castañeda, de volverse, digamos, el gran guardián de los derechos humanos en el mundo, cuando en México teníamos violaciones de los derechos humanos en cada esquina, entonces era sorprendente que a alguien se le ocurriera enarbolar ese discurso, ¿no? Cuando somos tan débiles en esa área. Pues llevó un alejamiento muy importante con el asunto del come si te vas y toda esta discusión. Pues con Calderón tampoco mejoró, aunque Calderón creo que tenía una idea menos intervencionista de la política exterior. Y con Peña Nieto, Peña Nieto prácticamente no tiene política exterior. Realmente hablar de una política exterior de Peña Nieto sí es difícil. Pero lo importante ahí, Jorge, es que México está totalmente fuera de un proceso de transición que es fundamental en la isla y que México por mucho tiempo fue un aliado vital para los cubanos. No, sin duda. Yo espero que, con Peña Nieto yo creo que eso no va a pasar, por supuesto. Pero yo espero es que fíjate, con eso que dices, el futuro o los candidatos a la presidencia, el futuro presidente de México o presidenta de México, el tema de relaciones internacionales va a ser fundamental, quizá como nunca, porque es replantearse las relaciones con Cuba, con Estados Unidos, obviamente con América Latina, es decir, la agenda internacional en estos años yo creo que se va a imponer a todos los que quieran aspirar a la presidencia. Y fíjate, el único que haya hecho público su proyecto para 2018, que es Andrés Manuel López Obrador, con 50 puntos, ¿no? Que presentó el 20 de noviembre, lees la parte de relaciones internacionales y te da miedo. Como también seguramente cuando la presente Margarita Zavala o cuando la presente quien sea el candidato del PRI, hay una idea nula de lo que significan las relaciones internacionales y la política exterior para el país. Lo que dice López Obrador a grandes rasgos es que pues la política exterior no será muy importante, pero tendrá una relación respetuosa y de cooperación con Estados Unidos. No, pues no. Eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? No, es que sabes que, y hay que decirlo también, yo creo que la política exterior que por muchos años enarboló el PRI era adecuada, ¿eh? Sí. Es de las partes yo creo que más rescatables de los regímenes priistas, y yo creo que esos viejos priistas de viejo cuño tendrían que volver a empezar a decir, oigan, México se tiene que reposicionar. Es que la Cancillería ha sido pues realmente un reparto. Claro. Todos han pasado por la Cancillería. Cuando el PRI tenía cuadros excepcionales para ese tipo de puestos. Sí, la escuela diplomática, la Matías Romero, claro. Era a nivel latinoamericano la excelencia, ¿no? Junto con la de exactamente. Brasil, Teníamos a gente, solamente por recordar el caso de Rosario Green, en Argentina, gente con mucha más idea de lo que México tenía que hacer en el escenario internacional y que ahora no existe, desafortunadamente. Y el último que se posicionó en esa lógica, que es Castañeda, pues ya vimos todo. Que Castañeda, hizo, ¿no? Aunque es hijo de diplomático, nunca fue un diplomático de carrera. No. O sea, él conoce las relaciones internacionales muy bien, pero digamos que nunca pasó por esta escalinata, esta escalera de la Matías Romero y del cuerpo diplomático. No, y lo que pasa es que también Castañeda dio bandazos muy fuertes, si te acuerdas, ¿no? Porque era un llegó a ser gran admirador de Fidel. Izquierda, pro Fidel, y después se fue al otro lado y ahora no sabes dónde está, ¿no? Sí, más bien está donde le conviene, ¿no? Así es. Vamos a ir al corte, son las 9 de la mañana con 18 minutos. Seguimos con el doctor Jorge Rocha analizando la actualidad y también nos visita el delegado del Infonavit para resolver todas sus dudas. De la mañana con 22 minutos. Saludamos a Mario Macías Robles, él es delegado del Infonavit en Jalisco. Mario, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique, y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, también nos sigue aquí con nosotros el doctor Jorge Rocha, también para hacerle algunas preguntas aquí al delegado del Infonavit en Jalisco. Mario, primero preguntarte, por aquí, por esta vez han pasado muchos alcaldes, algunos de ciudades medias, otros de municipios del área metropolitana, y se quejan mucho del número de créditos que están preaprobados en el Infonavit, y que de pronto eso complica la planeación urbana y que se genera un desarrollo urbano totalmente difícil de parar. ¿Qué han hecho en esta materia y si realmente existe este problema? Yo creo que es fundamental la coordinación para poder planear mejor. O sea, y evidentemente que la falta de una planeación eficiente o adecuada en este caso, por ejemplo, para la metrópoli, pues requiere el concurso de todo el mundo, ¿no? O sea, el ayuntamiento no es un ente aislado que pueda por sí solo hacerlo, y requiere el concurso, por ejemplo, en este caso también de Infonavit, pero también de los constructores, de la autoridad estatal, de la autoridad federal, porque cada quien abona en su momento con su responsabilidad. Por ejemplo, la autoridad federal
definiendo la política federal de vivienda, Sí. como lo hizo en este sexenio el presidente de la República, o el Infonavit como el gran financiador de la vivienda en todo el país. Aquí en Jalisco, el año pasado colocamos en pesos alrededor de 18.500 millones de pesos, que es una inversión grandísima. En créditos. En pesos, así es, alrededor de 40,000 créditos hipotecarios. Yo creo que la pregunta no sería así, porque la precalificación de los créditos, lo que internamente nosotros llamamos la demanda precalificada, que es la aptitud o la calificación que tiene ya un trabajador para o poder la posibilidad acceder. de poder acceder al crédito, ¿no? Sin embargo, en este momento, al día de hoy, se están haciendo esfuerzos de voluntad política y técnicos, de coordinación entre los alcaldes, con el IMEPLAN, con los constructores, con las cámaras de constructores y con el propio Infonavit, y en breve se va a dar a conocer lo que pudiera ser, lo que va a ser la política de vivienda para los próximos años, ¿no? Adelántanos algo de lo que se dará a Yo conocer. esperaría. Pero digamos, es contención. ¿Sería contener, digamos, el número de créditos o no? No, porque daría cabida a ello. O sea, la demanda de rezago aquí de vivienda en Jalisco es muy grande. Deja comentarles algunos números. Por ejemplo, la derechohabiencia en Jalisco es alrededor de 1.750.000 trabajadores que están cotizando de manera permanente, con 85,000 patrones que están dados de alta en Infonavit. 1.750.000. De este 1.750.000 trabajadores que son derechohabientes de Infonavit, existen 413,000 aproximadamente que ya tienen los 116 puntos cada uno para poder aspirar a un crédito. De estos 413,000, 310,000 o 313,000 son de la zona metropolitana, de los 9 municipios de la zona metropolitana, y 100,000 del interior del estado, que tienen la posibilidad de pedir este crédito. Ahora, lo que es un hecho indudable, que uno de los retos fundamentales para la Infonavit aquí en Jalisco es de llevar el crédito a donde haya un trabajador con un saldo en su cuenta. Es decir, donde hay un trabajador que esté cotizando, Sí, como lo hay en la mayoría de los municipios del estado, el Infonavit está interesado y empeñado, y ha sido una de los ejes fundamentales que hemos estado trabajando desde que llegamos al cargo desde hace 3 años y medio, ¿no? Pero digamos, delegado, esto no abona a la expansión de la metrópoli. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, 30% del parque habitacional está abandonado. Es decir, estamos hablando de un problema muy serio de abandono y aún así se siguen aprobando créditos como si no hubieran estos problemas. Voy a comentar algo. Por supuesto que la política federal de vivienda va en contra de la expansión de las ciudades. O sea, la política federal de vivienda está tratando de promover la redensificación con vivienda vertical intraurbana, que es el propósito también del Infonavit, y es a lo que le estamos apostando, y es a lo que los trabajadores, los ciudadanos y los ayuntamientos debemos de empezar a acostumbrarnos a la verticalidad. Yo creo que el gran reto de Infonavit y de las autoridades municipales y estatales es la redensificación intraurbana con vivienda vertical, para evitar precisamente lo que tú comentas, el tema la expansión desmedida. 1, 2. Ahora, es un mito y tengo elementos y números para demostrarlo, si se requiere en esta mesa o en otra, y no es el tema de venir a demostrar. Pero el tema de la vivienda abandonada, no toda es de la que financió Infonavit, hay que aclararlo. Sí, no, de acuerdo. O sea, se comentan cifras que hay 40,000, que hay 50,000 viviendas, no es cierto eso. Pero una parte seguramente sí. No, por supuesto que sí. Lo hemos comentado, nosotros tenemos un inventario ahorita en este momento determinado de alrededor de 15, en números gruesos de alrededor de 15,000 viviendas, de las que Infonavit sí financió, y que se encuentran la gran mayoría en Tlajomulco, parte en Ixtlahuacán y parte en Tala, pero la mayoría por supuesto que está en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Y se está buscando recuperar estas viviendas, hacer algo para evitar que estén abandonadas? Se está haciendo. Nuestro actual director general, David Penchina Group, ha impulsado de manera muy, muy interesante y muy dinámico, con mucho vigor, las subastas. Hay licitaciones a nivel nacional que se hacen, y vale la pena comentarlo de manera muy transparente, con los medios de comunicación estando presentes en las licitaciones. Primero nos adjudicamos el Infonavit, este parque, este inventario de vivienda abandonada, y a través de las subastas se licita y se le adjudican al oferente que mejores condiciones ofreció, y la rehabilita y la reincorpora al mercado. ¿Qué es lo que está pasando? La reincorpora con un nuevo crédito de Infonavit, que en su momento una de las causales del por qué hay vivienda abandonada es que en su momento se hicieron donde no había servicios. Sí, por supuesto. Y ahorita, en este momento, de manera inercial, con recursos de los ayuntamientos en algunos casos, o de los propios ciudadanos, los servicios han llegado ahí.
Es por eso que al estarse licitando... Entonces se vuelven atractivos, digamos. Sí, por supuesto, porque ya están rehabilitadas como nueva la vivienda, ya con servicios. Y entonces se incorporan con nuevo crédito. ¿Y cómo es el proceso de subasta, perdón, delegado? Es decir, tú participas, das una propuesta, ¿y cómo opera, digamos? Son subasta de carácter público, que a través del portal de Infonavit se ofertan, y tú debes de cumplir una serie de requisitos formales, entre ellos de hacer una puja por el lote, por el inventario que en ese momento se está subastando, ¿no? Y se le adjudica, y el adjudicatario, hay todo un trámite, todo un procedimiento y tiempos para rehabilitar y luego vender. De acuerdo. Entonces, digamos, este asunto de las 15,000 viviendas detectadas que sí vienen de crédito del Infonavit, se está dando una solución a través de estas subastas. Es correcto. El tema de la vivienda abandonada en Jalisco es un tema finito, porque poco a poco con la subasta lo estamos abatiendo. Y dos, lo más fundamental, ya no se está produciendo de manera masiva la vivienda abandonada. Lo único que nos está quedando es, en algunos casos, el trabajador que por algún motivo deja de pagar la vivienda, pues evidentemente que nos la entrega en dación o nos la adjudicamos de manera consensuada con él, ¿no? ¿Qué porcentaje, ahorita te paso el uso de la voz, Jorge Rocha, qué porcentaje de los créditos que está otorgando anualmente el Infonavit son con esta lógica de redensificación de la ciudad? ¿Tienes ese dato, delegado? Bueno, ¿O la mayoría sí son en cotos fuera de la ciudad? No, de comentarte, la meta para este año que nos fue fijada fue en créditos hipotecarios. Digo, hago la especificación porque hay otros créditos que no son hipotecarios, son de ampliación o de mejoramiento. Los créditos hipotecarios son de 40,000 créditos, fue la meta. La vamos a cumplir. La gran mayoría, un porcentaje importante, sí es vivienda vertical, no la totalidad, por supuesto que no. Es un tema... O sea, ¿es un porcentaje importante, es una mayoría de los créditos? No, yo creo que estimo un 20-22%, 20-22%. sí es vivienda vertical. Vivienda vertical que se está realizando en este momento. Pero al inicio de mi conversación, de mi intervención, yo comentaba que hay esfuerzos de coordinación institucional con ayuntamientos y con el gobierno del estado para evitar la expansión de las ciudades y para que sí haya vivienda vertical. Jorge Rocha. Delegado, entendiendo que esta política es más para la zona metropolitana, ¿qué es lo que están haciendo en las otras regiones de Jalisco? Es decir, hay zonas donde hay más créditos, se está queriendo intencionar que algunas otras ciudades medias crezcan, es decir, ¿cómo está el Infonavit en el resto de Jalisco? Porque luego hablamos mucho de lo que sucede en zona metropolitana, pero luego y lo demás, ¿qué pasa o dónde está creciendo el asunto? Si nos puede... Déjame ir al corte, delegado, y regresando le respondes al doctor Jorge Rocha. Estamos en Cara a Cara, les recuerdo, 33 18 80 76 41, ya hay muchos mensajes de WhatsApp, en un ratito los leemos. 9 de la mañana con 36 minutos, estamos con Mario Macías Robles, delegado del Infonavit de Jalisco, y nos acompaña con el análisis el doctor Jorge Rocha, académico del ITESO. Mario, te dejo una pregunta directamente al doctor Jorge Rocha. No, por supuesto, y muy interesante, porque da la oportunidad de comentar lo que estamos haciendo en ese tema. Doctor, les comento, cuando llegamos a la delegación como encargados, había presencia de Infonavit en 63 municipios de los 125. Hoy tenemos ya presencia en 86 municipios. Hemos tratado de darle orden a la promoción del crédito al interior del estado, porque efectivamente en zona metropolitana se lleva el 83%, el 87% del financiamiento, se queda en la zona metropolitana. Y el resto está disperso en los municipios y no hay oferta de vivienda suficiente. Desde el primer momento que llegamos, y no es un tema de pose, es cierto, hemos recorrido ya el estado 2 veces. Primero hicimos reuniones regionales de 10, de 15 hasta 19 municipios, y después, por método, fuimos con tiros de precisión. En este momento, por ejemplo, estamos promoviendo el crédito en alrededor de 20 ciudades intermedias. Te comento algunos casos concretos. Por ejemplo, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene aproximadamente 19,000 trabajadores precalificados con 116 puntos. La bronca en Vallarta es que no había oferta de vivienda suficiente para esos 19,000. Y los trabajadores de Puerto Vallarta del municipio se iban a ejercer su crédito a residir a Nayarit, a San Juan de Abajo o a Mezcales, por ejemplo, con el costo que significaba el traslado y el tiempo de inversión de hora sombra, con el costo negativo para los trabajadores y para las empresas del municipio. Claro. Por ahí nos hemos dado la tarea de promover con la anterior
administración municipal y con la actual. Y en este momento, por ejemplo, hay un desarrollador que de manera se convenció y tiene un plan maestro, empezó con un plan maestro de 5,000 viviendas, vivienda de precio de 340,000 pesos, y le está yendo muy bien. Y está en la cabecera, y ya el trabajador está yendo a ejercer su crédito ahí, por ejemplo. Otro caso es el caso, por ejemplo, de Lagos de Moreno, donde ustedes saben, bueno, hasta ahorita, ante esta incertidumbre no sé qué va a pasar, pero el tema del clúster automotriz, Sí. Lagos se convirtió en el proveedor de autopartes. Para San Luis Guanajuato, Potosí, digamos, ¿no? Aguascalientes Sí. y todo el Bajío. Todo el corredor. Para el Silao y Sí. toda esta zona. De hecho, los pronósticos son de que en los próximos 5 años lleguen 12,000 trabajadores más directos, de empleo directo a Lagos de Moreno. Nosotros adelantándonos, estamos promoviendo el crédito ahí directamente. Ahí en Lagos de Moreno existe una demanda precalificada de aproximadamente 8,500 trabajadores. Existen 21,000 trabajadores cotizando en Lagos de Moreno y hay solamente 5,000 con crédito, el resto no. Es decir, el potencial también en Lagos de Moreno es muy bueno. Otro es Zapotlán el Grande, o lo que era se llama Ciudad Guzmán. Con el tema de la industria de las berries, Sí. está llegando muy durísimo ahí la inversión, pero ya hay problemas de hacinamiento muy fuerte en ese municipio. Y mucha especulación inmobiliaria. Y aparte. Ahí. Sí, es correcto. Y estamos Ciudad Guzmán, tratando Sí, cómo no. de coordinarnos muy bien con el actual alcalde del municipio y con desarrolladores para impulsar una primera inversión de alrededor de 1,500 viviendas para el trabajador agrícola, que sería junto, por ejemplo, Jocotepec. En Jocotepec ya arrancó el primer desarrollo para trabajos agrícolas de empleo permanente. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, definitivamente no nos estamos concentrando nada más en zona metropolitana. Es prioritario llevar el crédito a todo el estado, pero sí lo estamos haciendo primeramente con estas 20 ciudades de tamaño medio. ¿Ustedes comparten, delegado, el dato de que en Jalisco por la demanda y el rezago necesitamos 300 casas diarias y 1.4 millones de aquí a 2030? Lo que dice el Programa Estatal de Vivienda, digamos. Voy a comentarte, a mí no me gusta decir mentiras ni dar un argumento sin tener elementos a la mano. No tengo el dato exacto de cuántas diarias ni esta cantidad de 1 millón. Nuestros pronósticos del equipo de trabajo de la delegación hemos hecho ese pronóstico a tal grado, ¿no? Nosotros... Sí, porque uno piensa 1.4 millones de casas de aquí a 2030. El Infonavit es muy intenso. Sí. Ser delegado del Infonavit es, por supuesto, que muy meritorio y de mucho orgullo, pero también muy intenso. No se lo sepan, pero en Infonavit, por ejemplo, en todo el año nada más descansamos la Semana Santa. Todo el año trabajamos, en este diciembre vamos a estar trabajando. Si bien es cierto que vamos día al día, sí tenemos planeación para el año siguiente, etcétera, ¿no? Yo lo que te puedo comentar hay que resolver. Concreto, que el tema de la meta hipotecaria para este año fue de 40,000, la vamos a cumplir, estamos haciendo esfuerzos por cerrar muy bien el año. Este mes de diciembre, por el tema de los aguinaldos, es un tema que el mercado se motiva, se incentiva bastante y es el de mayor cierre de ventas, ¿no? Van preguntas del auditorio 9228. Buen día, soy Jorge, buen programa. Estoy pagando desde el 98 y debo cada día más de lo que costó mi casa. En el 01800, siempre la grabación me deja en la línea y no me aclaran nada. Mi crédito inició con 153,000, ahora debo 374,000. ¿Cómo veo en qué condiciones está mi crédito? ¿A dónde me dirijo o qué hago? Saludos. Concretamente les sugeriría que fueran a nuestras oficinas, que es Juan Palomar Arias número 37, que vayan al área de cartera, concretamente con nuestro gerente de cartera lo puede atender, para que le aclare el por qué históricamente el Infonavit tuvo el tema de la indexación al salario, los precios, los créditos, pero como ahora con una ley que hubo en este año se paró ese tema y ya nominalmente no van a ser tan voluminosos los créditos, ¿no? Así es. Dice Juan Velasco, es una barbaridad la cantidad de intereses que cobra el Infonavit. En vez de ayudarte te perjudican. Tengo casi 9 años abonando a mi casa cerca de 180,000 pesos y la deuda no baja. Contando que la casa que compré en Los Ruiseñores Tala costó 217,500, más aparte en enero sube otra vez la deuda cuando sube el salario mínimo. Yo estoy asustado porque he abonado cerca de 180,000 pesos en estos casi 9 años y la deuda no baja. Aparte en enero vuelve a subir la deuda. ¿Es posible caso? Yo creo que la respuesta es la misma que di en este momento. Hay que recordar que este año se emitió un decreto, se promulgó una ley para quitar la indexación del salario a los referentes, como en este caso a los créditos de Infonavit. Sí, ya habrá otra unidad de medida, ¿no? Y hay un límite para ello, uno. Recordemos, vuelvo a insistir, que históricamente el Infonavit tuvo necesidad de hacer eso, de que en el porcentaje que subía el salario, pues subían el porcentaje
nominal también en el importe de los créditos. Pero dos, también ya hubo una reforma a la ley orgánica del Infonavit para que los créditos, quien quiera, puede sacarlos en pesos ya. 8807, hola, buen día, para reportar a diario por la mañana a las 6 en restaurante que se encuentra en Avenida Lázaro Cárdenas y Arboledas. Hay mucha agua tirada en la calle, tienen una pipa con agua. Con agua lavan la calle, con el chorro de la pipa no se vale. Saludos, muchas gracias por el reporte, sí es totalmente una irresponsabilidad. Víctor Hugo Pérez, hola, estoy pagando mi crédito de Infonavit, ¿puedo acceder al programa Mejoravit? ¿Cómo? Bueno, el tema de Mejoravit necesita pagar el crédito hipotecario hasta su conclusión, hasta la conclusión del crédito hipotecario, ¿no? Es decir, ahorita no puede acceder. No puede acceder al crédito Mejoravit. David Saucedo, buenos días, tengo mi crédito hipotecario por medio de Cofinavit, tengo 3 años con la casa y resulta que no cubre el seguro de la hipoteca. Ahora que se bajó la losa y me botó el piso de la sala y comedor, resulta que tengo que pagar perito para ver si lo cubre la hipoteca del banco. Y resulta que también al recibir el crédito estamos pagando un seguro. Dicho seguro, ¿qué procede para reparar con mi dinero lo que la constructora hizo mal? Bueno, allí habría que ver el tiempo de vigencia que tiene del crédito, pero evidentemente que tiene que ejercer el seguro y exigirle al banco, ¿no? En este caso. 8564, buen día, soy Luis. ¿Por qué no hacer una real vivienda digna con un mayor espacio en el terreno y la finca? Que no sean las ya tan famosas casas huevito, que no caben tus cosas, no hay patio, y ahora vertical y con el colmo la mala calidad de los materiales y no digamos de los pavimentos, que a los 2 años que te entregan ya no hay asfalto y la bronca que para el municipio, como hay que, se dice, en el sentido de cómo hacer vivienda más digna, delegado. El tema de la dignidad de la vivienda es un tema bastante discutible y cada quien tenemos una percepción diferente. El Infonavit, el próximo año, nuestro director general nos lo ha comentado en reunión de delegados, el Infonavit se va a convertir en el gran inversor, el gran inversionista, el gran promotor de la derrama económica de la mayoría de las entidades públicas. El Infonavit, el próximo año, según datos de nuestro director, está empeñado en que se inviertan 192,000 millones de pesos al año, el próximo año, con la consecuente generación de empleos. El Infonavit, yo les he dicho de manera metafórica, lo comento, el Infonavit es una gran caja de mutualidad solidaria, donde mientras que unos ejercen el crédito, los que no lo ejercen porque no alcanzan los 116 puntos o no quieren ejercerlo, están financiando a estos que sí lo ejercen. De ahí entonces que el Infonavit tiene que ser eficaz en la recuperación de la cartera para poder darle crédito a los que no lo ejercen y cuando decidan hacerlo, tengan que hacerlo. El Infonavit, hay que comentar, no opera con recursos fiscales. No. Es de las pocas entidades del sector público que no recibe del fisco nada, opera con números negros, con un saldo, con un balance. El dinero real. Es dinero real. Así es. Hoy el Infonavit, por ejemplo, en este momento, y va para constar la pregunta, hay una gran discusión a nivel central, como por ejemplo el sector financiero está insistiendo en que los excedentes que tiene el Infonavit se inviertan en las AFORES. El sector obrero dice, no, espérate, no. ¿Por qué vamos a darle esos excedentes a ustedes? Mejor hay que invertirlos en el tema hipotecario, por supuesto, para hacer una vivienda más amplia. Hay que negociar con los entidades constructores, públicas, claro, que de una manera gradual el mercado se vaya modificando hasta, por ejemplo, hacer viviendas mínimas de 50 metros. Hay viviendas de 50 metros, departamentos de 50 metros que tenemos financiados aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, otros en Puerto Vallarta, muy dignos, muy propios. Yo creo que el Infonavit, su mayor reto es ese, de los próximos años. Construir viviendas de mayor calidad, dignidad. Viviendas de mayor calidad, que es el empeño permanente que tenemos a diario. Aquí en Jalisco el tema de la calidad no es un tema que se negocia con nadie. Y tenemos, si hubiera tiempo de comentarles el detalle, pero estamos auditando de manera ordinaria, de manera extraordinaria. Regularmente nosotros antes de entregar un DTU que le llaman internamente, que es el dictamen para que el constructor ya pueda ejercer un crédito y vender la casa con un crédito, hacemos visitas sin avisarles, sin previo aviso, para verificar el tema de la calidad. O sea, el tema de la calidad es un tema que nos da pena que nos lo embarren en la cara cuando hay razón, pero también lo comentamos con solvencia. Es un tema que no estamos negociando con nadie y en este momento yo creo que el tema de la calidad de la vivienda nueva que estamos financiando es bueno. Vamos al corte y al regresar le paso el uso de la voz al doctor Jorge Rocha. 9 de la mañana con 52 minutos, se nos fue rapidísimo el programa. Jorge Rocha. Delegado, 2 preguntas. La primera es, entiendo que también el Infonavit ha estado abriendo las posibilidades de uso del crédito, digamos, y si nos las pudiera
digamos, informar. Y la otra, digo, aprovecho para hacerle 2 preguntas. ¿Qué tal está la cartera vencida? Es decir, ¿qué tanto ha crecido los trabajadores que luego ya no pueden seguir pagando los créditos, sobre todo en Jalisco? Gracias, doctor. La primera respuesta, concretamente, el Infonavit puede financiar al trabajador para comprar vivienda usada, con una antigüedad mínimo de 3 años que tenga la vivienda, y puede comprar donde él quiera. 2, la vivienda nueva que se hace a través de los oferentes, de los constructores que tenemos integrados a una plataforma que se llama Registro Único de Vivienda RUP, la tienen que registrar ahí. 3, para construir en terreno propio, ya sea de manera individual o colectiva, porque se puede organizar de manera colectiva, en paquete, que les llamamos, o de manera individual, aquel trabajador que tenga su terreno debidamente regularizado, es decir, registrado en el registro público de la propiedad, puede pedir crédito para construir también. O se pueden asociar de manera colectiva con un mínimo de 40 personas o hasta máximo de 50, y pueden ser inclusive diferentes grupos de 150, o sea, pueden ser hasta 1,000 trabajadores. Y también financia para ampliar vivienda, para para hacer mejoras de la vivienda, también, concretamente. El tema de la cartera vencida es un tema interesante. En Jalisco el portafolio hipotecario total son aproximadamente 430,000 cuentas vigentes. De esa traemos una cartera vencida de aproximadamente el 4.2%. Es una cartera muy sana. Jalisco históricamente tiene una cartera muy sana, de las 3 mejores a nivel nacional. Siempre hemos dicho que la cultura del jalisciense para aportar o pagar, cuando menos con Infonavit, es muy exacta. O sea, los patrones, por ejemplo, los 85,000 que les decía, traemos una eficiencia de recaudación del 98% de manera oportuna, puntual. Altísima. Es de las más altas del país. Y los trabajadores también. O sea, los trabajadores de estos 430,000 créditos, el 4.2 es manejable bastante, es muy sana la cartera. Sí, primero se paga el crédito y después todo lo demás, ¿no? 1, 2, lo que sí vale la pena también acotar es que el Infonavit, a diferencia de la banca comercial, y hay que decirlo con mucha claridad, no tratamos de quedarnos con la vivienda cuando cae en un impago el trabajador. Lo que hacemos es tratar de darle alguna solución. Tenemos cerca de 25,000 formas o convenios de tratar de que el trabajador, si tiene interés en seguir con la vivienda, le buscamos la forma que pueda seguirla pagando, ¿no? ¿Qué ha pasado, delegado, antes de leer algunos mensajes, qué ha pasado con el asunto de los coyotes y todas las denuncias que ha habido por estos temas, el coyotaje en torno al Infonavit? Lo hemos combatido desde el primer día, y lo digo combatido porque efectivamente con operativos policíacos hemos disuadido, por un lado, de manera presencial, la disuasión lo hemos hecho con la policía. Segundo, hemos establecido filtros al interior de la institución para tratar de evitar el coyotaje. Hay 2 tipos de coyotes, si podríamos llamarlo, el que se dedica al crédito hipotecario y el tema de Mejoravit. El tema de Mejoravit, por ejemplo, que es un crédito para mejoras, de aquí de Jalisco partió todo el procedimiento para que se parara a nivel nacional. Esta delegación lo iniciamos a través de los órganos colegiados del Infonavit, que fue la Comisión de Vigilancia, y luego el Consejo de Administración. Proveímos denuncias, integramos bien un expediente y se paró en febrero de este año. Y ahora que se volvió a detonar por el actual director, ya viene bien filtrado para evitar el coyotaje, el Mejoravit. En el tema hipotecario, por ejemplo, reconocemos nada más a los que son asesores certificados, que es personas que están capacitados por la CEMIC o por la Canedevi de manera oficial, y son las únicas personas que no son coyotes, sino gestores reconocidos por el Infonavit que pueden andar haciendo trámites en nombre del trabajador. Lo que es cierto es que internamente, y por obvias razones no lo comento, estamos con filtros suficientes para evitar el coyotaje. También hay que reconocer, por ejemplo, que hemos tenido temas serios en el tema de suplantación de personalidades. Tenemos aquí en Jalisco, aunque afortunadamente a comparación de otras delegaciones de Infonavit, son menos los casos que tenemos 7 denuncias penales aproximadamente, que han mermado el patrimonio de Infonavit aproximadamente alrededor de unos 7, 8 millones de pesos, pero comparado con otras delegaciones como por ejemplo Veracruz, que llegó a tener hasta 39 o 40 casos de este tipo, es poco, ¿no? Pero es un tema de diario que estamos combatiéndolo. Yo aprovecharía la oportunidad para comentarle al auditorio que los trámites de Infonavit todos son completamente gratuitos y los pueden iniciarlos en línea o ir presencialmente a nuestras oficinas. Laura Osorno, el 17 de noviembre fui a las oficinas de Infonavit para realizar el cambio de salario mínimo a pesos en las deudas de crédito hipotecario y me dijeron que ese cambio no existe.
sí existe, pero no para todo mundo. El tema es que el cambio a pesos se hizo un programa a nivel nacional que es por sorteo. O sea, de manera aleatoria se escogen las cuentas de aquellos trabajadores y luego van despachos externos de nosotros a tocar la puerta y preguntarle que si da el consentimiento y si le interesa convertirlo a pesos. Si es así, se hace entonces la transacción. El Infonavit financieramente no pudiera cambiar todo su portafolio hipotecario vigente a pesos, tronaría. 2297, ¿qué tal? Buenos días. Pregunta los materiales en cuanto tubería de gas y agua de la más baja calidad. Tuve fugas y tuve que pagar, tengo evidencia. ¿Se puede meter alguna reclamación para reembolso? Sí, por supuesto. Bueno, no reembolso, la queja contra el desarrollador y nosotros nos encargaríamos, sí, que le reembolsaran o que le corrigieran ese daño, ¿no? Por supuesto. Dice Manuel, yo tengo una pregunta, ¿por qué siguen con un trato tan malo hacia los asesores certificados? Como ejemplo, ni siquiera nos dejan adecuarnos a los módulos con nuestros clientes, y es mentira. A los asesores certificados no nos permite realizar los trámites, forzosamente tiene que ir el trabajador. Yo le sugeriría a quien está dando la queja que si es asesor certificado se presente personalmente conmigo para ver su caso. Yo lo que sí le garantizo es que a los asesores certificados se les da un trato de reconocimiento profesional y a los coyotes no. Con los coyotes somos bastante duros. 8667, último, hola, buenos días, qué buen programa, felicidades. Les puedo decir al delegado que el programa Mejoravit no funciona como debe de ser, puro coyotaje y mafia. A mí no me sirvió, atentamente Marcos Reyes. Y que si tengo derecho a un segundo crédito después de pagar el préstamo. Tengo 55 años y terminar de pagar un crédito en el 88. Muchas gracias. Dos cosas. Rápido, 30 segundos. Rápido, el coyotaje con el Mejoravit se acabó en febrero, el nuevo Mejoravit está blindado y sí funciona. 2, si tiene hecho un segundo crédito, después de haber pagado el primero, 6 meses después puede ejercerlo. Mario Macías Robles, delegado del Infonavit, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, doctor. Enrique, Jorge, gracias, como cada martes. Nos vamos mañana cara a cara a las 9 de la mañana, platicamos con Enrique Ibarra, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, y nos visita también Augusto Chacón. Hasta mañana.